Luca Di Montezemolo acaba de decir en voz alta lo que todo el paddock sabe, pero nadie se atreve a admitir. Kimi Antonelli en Mercedes es una traición al ADN italiano de la Fórmula 1. Y Ferrari lo dejó ir. Lo dejaron ir sabiendo que podía ser el próximo campeón del mundo, sabiendo que Italia no ha tenido un campeón desde el 52, sabiendo que este chico tiene el talento, el apellido y el fuego para devolverle a Maranello lo que perdieron cuando dejaron morir el sueño de Schumacher. Hoy te voy a demostrar por qué la decisión de Ferrari de mandar a Antonelli a Mercedes no fue estrategia, fue cobardía. Y por qué esa cobardía puede costarle a Italia su última oportunidad de tener un campeón propio en la era moderna. Porque lo que pasó en Montreal no fue suerte, fue el nacimiento de un monstruo. Y ese monstruo viste de plateado cuando debería vestir de rojo. Vamos, Luca Di Montezemolo no es un comentarista de TV, no es un influencer de paddock. Es el hombre que construyó el imperio Ferrari de los 90, el hombre que trajo a Schumacher, que armó el Dream Team con Todt y Brown, que devolvió a Ferrari al trono después de 20 años de sequía. Cuando él habla, no opina. Sentencia. Y lo que dijo a Corriere dello Sport no fue una opinión diplomática de ejecutivo retirado. Fue una confesión pública de un error monumental. Me emocionó ver ganar a Antonelli, dijo, pero me resultó incómodo verlo en un Mercedes. Incómodo. Esa palabra es clave, porque lo que Montezemolo está diciendo entre líneas es esto. Cometimos un error, dejamos que el futuro de Italia se fuera al enemigo, y ahora estamos pagando el precio. Pero hay algo más oscuro detrás de esa declaración, algo que huele a miedo, a política interna, a una estructura que prefirió protegerse a sí misma antes que ganar campeonatos. Y en 30 segundos te voy a mostrar exactamente qué pasó dentro de Maranello cuando decidieron que Antonelli no estaba listo. La excusa oficial que dio Ferrari fue perfecta para los medios. Antonelli necesita experiencia. No lo vamos a quemar. Lo mandamos a Sauber para que madure sin la presión de Ferrari. Suena lógico, ¿no? Suena responsable. Suena a que están cuidando al chico. Pero esa narrativa es una mentira perfecta, porque si realmente creían en él, si realmente pensaban que era el futuro, lo habrían blindado, lo habrían puesto en la academia, lo habrían preparado con un plan real de 3 años. Pero no hicieron eso, lo mandaron a Sauber, que en ese momento estaba en transición, sin dirección clara, sin estructura sólida. Y mientras tanto, Mercedes, con Toto Wolff al frente, lo fichó en silencio, sin anuncios, sin show, con un contrato que decía: te vamos a dar tiempo, te vamos a dar el mejor auto que podamos construir y te vamos a hacer campeón. Eso es lo que Ferrari no hizo. Y ahora Montezemolo dice que fue incómodo. No, Luca, no fue incómodo. Fue un fracaso estratégico. Fue miedo institucional, fue la misma mentalidad que hizo que Ferrari perdiera a Newey, que perdiera a Brown, que perdiera campeonato tras campeonato por política interna en lugar de ambición deportiva. Ahora, metámonos en lo que realmente pasó en Montreal, porque ese triunfo de Antonelli no fue una casualidad. No fue que el auto de Mercedes era superior y ya. Fue un masterclass de gestión de carrera de un pibe de 19 años que manejó la presión como si llevara 10 años en la F1. Arrancó desde la 3ª posición. Peleó rueda a rueda con Leclerc y con Norris. Gestionó los neumáticos en un circuito donde la degradación era criminal. Y cuando tuvo que atacar, atacó. Sin dudar. Sin errores. Y cuando cruzó la línea de meta, lo primero que hizo fue dedicarle el triunfo a Italia. A Italia. No a Alemania. No a Mercedes. A su país. El mismo país cuya escudería de bandera lo dejó ir porque tenían miedo de que no estuviera listo. Pero hay un detalle técnico en esa carrera que casi nadie menciona, y es el que te voy a contar ahora porque cambia todo el análisis de lo que vimos. En la vuelta 43, Antonelli estaba segundo detrás de Norris. McLaren tenía mejor ritmo en recta. Mercedes estaba sufriendo con la tracción en las chicanas lentas de Montreal, y todos esperaban que Kimi esperara el pit stop o un error de Lando, pero no lo hizo. En la horquilla, en una maniobra que los ingenieros de Mercedes después confesaron que no esperaban, metió el auto por el interior en una brecha que no existía. Tocó el apex perfecto, salió con mejor velocidad y se fue. Esa no es una maniobra de un pibe que necesita más experiencia.
Esa es la maniobra de alguien que sabe exactamente lo que hace, de alguien que tiene el instinto asesino que Ferrari lleva buscando desde que Schumacher se retiró, y ahora ese instinto viste de plateado. Ahora ese instinto está construyendo su leyenda en el equipo que eliminó a Ferrari del mapa en los 2000. La ironía es brutal, la humillación es silenciosa y Montecémolo lo sabe, pero acá es donde la cosa se pone realmente oscura, porque Ferrari no solo dejó ir a Antonelli, lo dejaron ir sabiendo que Mercedes lo quería. Sabiendo que Toto Wolff había dicho públicamente que Kimi era el mejor talento joven desde Verstappen, sabiendo que el reglamento 2026 iba a nivelar el campo y que el que tuviera el mejor piloto iba a tener ventaja. Y aún así dijeron que no. ¿Por qué? Porque dentro de Maranello hay una guerra silenciosa entre los que quieren ganar y los que quieren conservar el poder, entre los técnicos que quieren apostar por talento joven y los ejecutivos que tienen miedo de que un pibe de 18 años los haga quedar mal, entre la visión deportiva y la burocracia corporativa. Y en esa guerra ganó el miedo. Y esa es la tragedia, porque Ferrari tenía todo para hacer con Antonelli lo que Red Bull hizo con Verstappen. Ponerlo en un Toro Rosso, darle kilómetros, subirlo cuando estuviera listo. Pero no confiaron, no tuvieron los huevos. Y ahora están viendo cómo el chico que debería estar devolviendo a Italia al trono de la F1 está construyendo una dinastía alemana. Y acá viene la parte que me revienta, porque Montecémolo tiene razón en una cosa. Ferrari habría sido una presión brutal para Antonelli. Llegar a Stiera Maranello a los 18 años, con toda Italia mirándote, con la prensa destrozándote al primer error, con la tifosi pidiendo tu cabeza si no ganas en la tercera carrera. Eso puede destruir a cualquiera. Lo vimos con Leclerc en sus primeros años. Lo vimos con Sainz luchando contra el fantasma de Vettel. Ferrari es una trituradora. Eso es verdad. Pero ¿sabes qué? Los grandes no le tienen miedo a la trituradora. Los grandes la usan como combustible, y Antonelli demostró en Montreal que él es de los grandes. Demostró que puede manejar la presión, demostró que puede ejecutar bajo fuego, y Ferrari no estuvo ahí para verlo de cerca, porque decidieron protegerse en lugar de apostar, porque decidieron la estabilidad política interna por encima de la gloria deportiva, y ahora el mundo entero está viendo de lo que perdieron. Hablemos de algo que Montecémolo mencionó de pasada, pero que es clave. Dijo que la forma de identificar talento cambió, que antes era karting y nada más. Ahora son simuladores, datos biométricos, análisis psicológico, rendimiento bajo presión medido con sensores, y que eso permite encontrar genios más jóvenes. Verstappen a los 12 años ya era obvio. Antonelli a los 14 rompía todos los récords en simulador. Los equipos tienen más herramientas que nunca para saber quién va a ser campeón, y Ferrari tenía toda esa data, tenían los números, tenían las pruebas. Y aún así dijeron, no, mejor esperemos. Eso no es prudencia, eso es parálisis. Eso es una organización que dejó de creer en sí misma. Porque cuando tenés los datos, cuando tenés la certeza y aún así no apostás, el problema no es el piloto. El problema sos vos. Y ahora, mira la situación en la que quedó Ferrari. Leclerc es brillante, pero ya lleva años sin un campeonato. Hamilton llegó para ser el Mesías y está luchando contra un auto que no termina de funcionar con el reglamento 2026. La estructura técnica está en transición, el liderazgo está fragmentado. Y mientras tanto, Mercedes tiene a un pibe italiano de 19 años que acaba de ganar su primera carrera y que tiene todo el futuro por delante. La narrativa se les escapó de las manos, porque ahora la historia no es Ferrari protegió a su joven talento. La historia es Ferrari dejó que Mercedes se quedara con el próximo campeón italiano. Y esa historia no tiene final feliz para Maranello, porque si Antonelli gana un campeonato con Mercedes, y todo indica que lo va a hacer, Italia va a tener un campeón del mundo, pero no va a ser un campeón Ferrari. Va a ser un campeón que Ferrari rechazó, y eso es algo que los tifosi no van a perdonar jamás. Montecémolo mencionó a Felipe Massa. Dijo que hicieron lo mismo con él. Lo mandaron a Sauber para que ganara experiencia antes de subirlo a Ferrari. Y funcionó. Massa se convirtió en un piloto sólido, ganó carreras, casi gana un campeonato. Pero acá hay una diferencia brutal. Massa llegó a Ferrari en 2006. Llegó a un equipo que estaba en su pico, con Schumacher todavía en pista, con una estructura técnica dominante, con un auto que ganaba. Antonelli hubiera llegado a un Ferrari en reconstrucción, con un reglamento nuevo,
con todo por demostrar, y esa es exactamente la oportunidad que los grandes buscan, porque cuando llegas a un equipo establecido, sos parte del éxito de otros. Cuando llegas a un equipo en construcción y lo llevas al título, sos la leyenda. Eso es lo que Antonelli podría haber sido en Ferrari, y es lo que ahora va a ser en Mercedes. La diferencia es el color del auto, y esa diferencia le va a doler a Italia durante décadas. Ahora hablemos de algo que nadie dice en voz alta, pero que todos saben. Ferrari tiene miedo de los pilotos italianos. Tienen miedo porque la presión mediática es insostenible, porque cada error se magnifica, porque la conexión emocional con la tifosi es tan fuerte que cualquier fracaso se siente como traición nacional. Y eso genera un dilema. Si pones a un italiano y falla, el daño es peor que si falla un piloto de otro país. Entonces eligen la ruta segura, eligen pilotos probados, eligen estrellas internacionales, eligen protegerse del riesgo emocional. Pero al hacer eso están traicionando su propia esencia, porque Ferrari es un equipo italiano, representa a Italia. Y no tener un piloto italiano en el auto cuando tenés al mejor talento italiano de los últimos 30 años disponible no es estrategia, es rendirse. Es admitir que tenés más miedo al fracaso que hambre de gloria, y los grandes equipos no piensan así. Y ahora la pregunta que me hace hervir la sangre. ¿Qué hubiera pasado si Ferrari hubiera apostado por Antonelli en 2024? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de traer a Hamilton, que es una leyenda pero tiene 41 años, hubieran armado una dupla Leclerc-Antonelli? Dos pilotos jóvenes, hambrientos, rápidos, construyendo algo desde cero con el reglamento 2026. Habría sido caos al principio, seguro. Habrían cometido errores, pero habrían tenido tiempo para crecer juntos, para construir química, para desarrollar el auto alrededor de ellos. Y en 3 años habrían sido imbatibles. Pero Ferrari eligió el camino corto, el camino del marketing. El camino de la estrella establecida que te da titulares, pero no necesariamente campeonatos. Y mientras tanto, Mercedes hizo exactamente lo opuesto. Apostaron por juventud, por futuro, por construir algo que dure, y están cosechando los frutos ahora mismo. Montezemolo dijo algo más que es clave. Dijo que Antonelli mostró una madurez y una calma poco comunes en un italiano. Y ahí está el insulto velado. Porque lo que está diciendo es que los italianos son emocionales, impulsivos, que no pueden manejar la presión, que necesitan más tiempo que otros pilotos. Y eso es una mentira que el propio paddock italiano se cree, porque Antonelli demostró exactamente lo contrario. Demostró que puede ser frío bajo presión, que puede calcular riesgos, que puede ejecutar sin titubear. Y lo hizo en su primera victoria, en un circuito brutal, contra pilotos con años de experiencia. Si eso no es madurez, no sé qué es. Pero Ferrari decidió creer en el estereotipo en lugar de creer en los datos. Y ahora están pagando el precio. Ahora hablemos de política, porque detrás de esta decisión no hay solo miedo deportivo. Hay intereses comerciales, hay presiones de sponsors, hay negociaciones con Liberty Media. Ferrari es una marca que vende imagen, historia, emoción. Y un piloto joven italiano desconocido no vende tanto como Lewis Hamilton, no genera los mismos titulares internacionales, no atrae el mismo nivel de atención en mercados como Estados Unidos o Asia. Entonces la decisión de traer a Hamilton tiene sentido comercial, pero tiene cero sentido deportivo en el largo plazo, porque Hamilton tiene 2, máximo 3 años más en la F1. ¿Y después qué? Después Ferrari va a tener que volver a reconstruir otra vez. Mientras que si hubieran apostado por Antonelli, estarían construyendo una dinastía de 10 años, pero eligieron la ganancia inmediata. Y en la F1, esas decisiones se pagan caro. Y acá está el dato que te va a volar la cabeza, porque hay algo que filtraron fuentes internas de Mercedes y que casi no llegó a los medios. Antonelli no solo está rápido en carrera, está destruyendo a Russell en el simulador, lo está superando en ritmo de clasificación en condiciones mixtas, está dando feedback técnico que los ingenieros están usando para desarrollar el auto 2027, con 19 años. Eso no es normal, eso es generacional. Y Ferrari tuvo acceso a esos mismos datos cuando él estaba en su programa junior. Vieron los números, vieron el potencial y decidieron que no valía el riesgo. Mientras tanto,
Mercedes lo fichó, lo blindó y ahora tienen al piloto que va a definir la próxima década de la F1 y Ferrari va a tener que verlo desde afuera. Montezemolo también habló de Lauda y Regazzoni, de cómo en los 70 había acusaciones de favoritismo interno, de cómo decían que a Niki le daban el mejor auto y dijo que eso no era cierto, pero lo interesante es que sacó ese tema. Porque lo que está diciendo entre líneas es que Ferrari tiene miedo de crear ese ambiente otra vez. Miedo de que si ponen a dos pilotos jóvenes y rápidos, se destruyan entre ellos. Miedo de no poder manejar la política interna. Miedo de que la prensa italiana los destroce si hay favoritismo. Y ese miedo los paraliza, los hace elegir pilotos que no van a generar conflicto, pilotos que aceptan el rol de número 2, pilotos que no van a pelear internamente. Pero los campeonatos no se ganan con pilotos domesticados, se ganan con asesinos. Y Antonelli es un asesino, y está del otro lado. Ahora la pregunta incómoda, ¿puede Ferrari recuperarlo? Técnicamente sí. Los contratos en la F1 se pueden romper. Se pueden negociar salidas, se pueden hacer intercambios, pero para eso necesitarían dos cosas. Primero, admitir públicamente que se equivocaron, y Ferrari nunca admite errores públicos. Segundo, ofrecerle algo que Mercedes no puede darle, y ahora mismo Mercedes le está dando todo. Un auto competitivo, una estructura que cree en él, un futuro claro. ¿Qué puede ofrecer Ferrari que supere eso? Nostalgia, historia. Antonelli ya es historia. La está escribiendo con Mercedes. Y cada victoria, cada podio, cada pole que consiga con la estrella plateada es un clavo más en el ataúd de la narrativa Ferrari. Y acá viene algo que me da genuina bronca, porque Italia no ha tenido un campeón del mundo desde 1952, 74 años, 3/4 de siglo. Y en 1900, todo ese tiempo, Ferrari, el equipo italiano, el equipo que representa al país, no pudo construir un campeón local. Tuvieron a Schumacher, alemán, a Raikkonen, finlandés, a Alonso, español, a Vettel, alemán, a Hamilton, británico, todos brillantes, todos leyendas, pero ninguno italiano. Y cuando finalmente tienen al chico que puede romper esa maldición, lo dejan ir, lo mandan al enemigo, y ahora van a tener que ver cómo un piloto italiano gana campeonatos con los colores de Alemania. La ironía es tan brutal que duele. Y Montezemolo lo sabe, por eso dijo que le resultó incómodo, porque sabe que esa decisión va a ser estudiada en las escuelas de negocios como el peor error estratégico en la historia moderna de Ferrari. Pero hay un lado más oscuro todavía, y es que dentro de Ferrari hay gente que está contenta con esta decisión, gente que no quería la presión de tener a un piloto italiano, gente que prefiere la estabilidad política interna a la gloria deportiva. Gente que piensa que es más fácil manejar a un Hamilton veterano que a un Antonelli explosivo, y esa gente está en posiciones de poder. Están en las reuniones, están tomando decisiones, y mientras estén ahí, Ferrari no va a recuperar el hambre que tenía en los 90. Porque el hambre no se administra, el hambre se libera, y para liberarla necesitas líderes que estén dispuestos a jugársela, que estén dispuestos a apostar todo, que entiendan que en la F1 o ganás o no existís. Y Ferrari hace años que existe sin ganar. Y se acostumbraron. Montezemolo terminó la entrevista diciendo que espera que Antonelli siga con los pies en la tierra, que tiene potencial enorme, que lo va a seguir con atención. Y todo eso suena paternal, suena a un abuelo orgulloso. Pero lo que realmente está diciendo es: cometimos un error y ahora solo podemos mirar. Y eso, viniendo del hombre que construyó el imperio Ferrari de los 90, es devastador, porque si hasta él admite que fue un error, significa que no hay forma de justificarlo. Significa que dentro de 10 años, cuando Antonelli tenga 3 campeonatos con Mercedes, los historiadores de Fórmula 1 van a señalar este momento como el punto de quiebre. El momento en que Ferrari tuvo la oportunidad de volver a la gloria con un campeón italiano y eligió el camino seguro. Y perdieron, y ahora el futuro. Porque esto no termina acá. Antonelli tiene 19 años. Si todo sale bien, tiene 15 años de carrera por delante. 15 años en los que Ferrari va a tener que verlo ganar con Mercedes. 15 años en los que la prensa italiana va a preguntarse qué hubiera pasado si hubiera vestido de rojo.
15 años en los que cada título que gane va a ser un recordatorio del peor error estratégico en la historia moderna de Maranello. Y lo peor de todo es que Ferrari no tiene un plan B claro. No tienen un joven talento italiano en la academia que esté cerca del nivel de Antonelli. No tienen una estrategia de largo plazo para desarrollar pilotos locales. Pusieron todos los huevos en la canasta de las estrellas internacionales. Y esa estrategia tiene fecha de vencimiento. Esto no va de nacionalismo barato, no va de que los italianos solo puedan manejar Ferraris, va de identidad. Va de que Ferrari es un equipo italiano que dejó de creer en lo italiano, que dejó de apostar por su propia sangre, que prefirió la seguridad del mercado global a la gloria de construir algo propio. Y esa decisión, ese miedo, ese cálculo frío, es exactamente lo que diferencia a los equipos que hacen historia de los equipos que administran legados. Ferrari está administrando un legado. Mercedes está construyendo historia. Y Kimi Antonelli es la prueba viviente de esa diferencia. Suscríbete porque lo que viene con Antonelli, con Ferrari y con el campeonato 2026 va a definir una era. Y cuando explote vas a querer estar acá. Nos vemos. Sed